Bueno, buen mediodía, de eso hablaríamos, ¿eh? De eso hablamos y ustedes tienen una cuenta Twitter también para ayudarnos a pensar esto entre todos, ¿eh? ¿Deben las Fuerzas Armadas ayudar a combatir el delito? ¿Qué implica esto? Digamos, ¿qué implica? El 63% de los que han participado a través de nuestra red social dicen que sí. 63%. El 37% dice que no. Me gustaría que se argumente, por qué sí, por qué no, también como un espacio de pensamiento en conjunto, ¿no? Por lo menos hasta las 14:30. Dos miradas distintas, en realidad va a estar la opinión de Hernán también, que nos va a ayudar a por lo menos a construir entre todos este tema. Arranca de esta manera, viceversa, lo que decía el presidente hace algunos días atrás. Necesitamos que nuestras fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Pero tenemos un sistema de defensa desactualizado, producto de años de desinversión y de la ausencia de una política de largo plazo. Seguimos conservando un despliegue territorial para amenazas antiguas. Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional que destaca la misión principal de las Fuerzas Armadas, de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. Pero además es clave que puedan apoyar nuestra política exterior, contribuyendo a nuestra integración al mundo, con una mayor presencia en operaciones de paz de Naciones Unidas, promoviendo la cooperación y sosteniendo nuestra presencia en la Antártida. También es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégico. Bueno, ¿qué tal? Buen mediodía, gracias por acompañarnos. Bueno, Carlos Cardoso, concejal de la Ciudad de Rosario. Gracias, Roberto, como siempre, por la invitación, Bien, por la sí. posibilidad de comunicar. Siempre te convocamos para defender las políticas de gobierno, ¿no? Acá estamos. A veces es difícil, ¿no? ¿O no? No, cuando estás convencido, no. Cuando estás convencido, no. Bueno, vamos a subirle después en algún momento a la silla porque está muy, muy peticito. Sí, no. Hay un adminículo que te hace... Hay una trabita. Sí, o estás muy pesado, Charlie, también, ¿eh? Víctor Hugo, gracias por acompañarnos. Gracias, Roberto, muy amable por la invitación. Bueno, Un gusto para mí. miembro de las Fuerzas Armadas retirado. Exactamente, veterano de la Guerra de Malvinas. También veterano de la Guerra de Malvinas. Y está Hernán Funes también interlocutando desde rosario3.com. Lo vamos a saludar, Hernán. Hernán, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué repercusión, te pregunto ya de arranque, más allá de tu opinión, qué repercusión tuvo este proyecto, por lo menos en los círculos que vos te movés, ámbitos de información policial y tribunales? Mirá, es una repercusión importante la que ha tenido, tal vez un poco más a nivel nacional, o digo, con algunas similitudes de lo que a nivel provincial ha sido este planteo de federalizar el narcomenudeo, pero es cuál es el uso, cuál es el destino de nuestras fuerzas de seguridad, de nuestras Fuerzas Armadas, y un poco eso se ha planteado en los últimos días. Acá, por ejemplo, en Radio 2, escuchamos a Jaunarena, escuchamos a Toma, se ha escuchado a Martín Balsa, a exministros de Defensa, a exministros de Seguridad, a exministros del Interior, a quienes han trabajado en inteligencia. En general, quienes han pasado por las Fuerzas Armadas o por lugares estratégicos o por ministerios en los últimos años tienen una mirada favorable a redistribuir o a reestructurar lo que es el uso de nuestras Fuerzas Armadas actualmente. 70.000 hombres asignados a conflictos que tal vez hoy la Argentina no los tenga activos o activados de la manera en que los tenía antes. Un conflicto con Chile, en su momento la Guerra de las Malvinas. Bueno, son conflictos que tal vez han quedado a estos tiempos desactualizados para lo que son los 70.000 hombres que tenemos y desactualizados para los planteos o los desafíos de este siglo, el terrorismo y el narcotráfico puntualmente. Muchos dicen hay que evitar que las Fuerzas Armadas actúen como han actuado en experiencias negativas como Brasil o México, que los han introducido en el territorio para luchar contra el narcotráfico y han generado más violencia. Bueno, hoy lo escuchaba a Miguel Toma por Radio 2 diciendo justamente hay que actuar ahora para evitar que la Argentina se convierta en Brasil, en México o tal vez en experiencias inclusive más extremas como Colombia. Bueno, no te vayas, después vamos a pedirte, digamos, alguna precisión, alguna opinión tuya con respecto al conocimiento que tenés, lamentablemente, del mundo del delito y cómo se transita en el mundo del delito en la Argentina, ¿no? Cómo se conforma y cómo se origina en algunos lugares como las fronteras, Hernán, dentro de un minuto nada más. ¿Cómo no? Bueno, concejal Cardoso, con respecto a lo presentado por el proyecto, ¿es una idea del gobierno o es una idea que hereda el gobierno a partir de alguna otra situación de discusión de política internacional? Por ejemplo, se va a discutir el G20 a fin de año con la presencia de
primeros mandatarios de mucha importancia, digamos. ¿Esto es una idea del gobierno o pensás que es una idea sugerida al gobierno? No, es una idea del gobierno, es algo en lo que el presidente está total y absolutamente convencido, porque indudablemente se están desaprovechando recursos humanos, recursos materiales, recursos logísticos, que mejor distribuidos pueden llegar a ser muy beneficiosos para ser de apoyo a las fuerzas de seguridad que sí son las que tienen que actuar en cuanto a la seguridad interior. Acá se está intentando instalar un discurso por quienes desarticularon y mal usaron a las Fuerzas Armadas, porque tenemos que recordar que algunas voces críticas vienen de los defensores del general Milani, que, bueno, hoy está preso por enriquecimiento ilícito y que manejaba, por orden de la presidenta, un aparato de inteligencia paralelo a la vieja CIDE, que hoy es el AFI, y que tenía recursos inmensos. Bueno, el ejército no está para eso, las Fuerzas Armadas no están para eso, y sin duda que Gendarmería, Prefectura, PCA y todas las fuerzas, la Policía Federal, tienen que actuar rápidamente sobre el delito complejo. En la ciudad de Rosario vivimos una crisis tremenda y seguimos viviendo una crisis muy grave, muy grave. Tuvimos en la ciudad de Rosario el primer germen de cártel de la droga de la República Argentina. Afortunadamente hubo un cambio de visión por parte del gobierno provincial y hubo un convencimiento de que había que actuar en conjunto con el gobierno nacional, y por eso se desarticularon muchas de las redes de narcotráfico y de las bandas que operan en la ciudad de Rosario. Muchas, lamentablemente no todas todavía. Ahora, intentar decir que las Fuerzas Armadas van a terminar participando en eventos de seguridad interior es meterle un miedo a la gente sobre algo que realmente no existe. No existe, Roberto. Hay que leer el decreto punto por punto. Que retoma, digamos, la idea del alfonsinismo, por lo menos de Jaunarena, que defendió en estos días, ¿no? Totalmente, porque esto se reconvirtió en el 2006 a la exclusividad de las amenazas estatales. ¿Cuáles son las amenazas estatales hoy? Uruguay, excelente relación. Brasil, excelente relación. Paraguay, excelente relación. Bolivia, Chile, Perú. Con todos nuestros vecinos nos estamos llevando bárbaro. Tuvimos momentos de mucha tensión, es verdad. Pero bueno, eso no existe más. Bien, Víctor Hugo, ¿cómo te va? Buen mediodía, gracias por venir. Bueno, vos participaste activamente del ejército argentino. ¿Cómo la ves a esta? De nuevo, estar involucrados, por lo menos en un proyecto del Ejecutivo de esta manera. Hay 5 palabras clave del cambio del decreto. Anteriormente eran 5 palabras. Solamente agresión militar estatal externa. Eso es una gran mentira. No existe en el mundo ninguna agresión, y menos en América Latina. Eso era lo que era antes. Ahora lo que se cambió y se sacaron 2 palabras. Una es militar y otra estatal. Porque no nos va a atacar ni Chile, ni Brasil, ni Paraguay, ni Bolivia. Entonces hay nuevas amenazas. Aquí hay un cambio, Roberto, en el mundo, que hay que abrir la cabeza y darse cuenta que viene la criminalidad, el narcoterrorismo, a través de nuevas organizaciones que están ocupando lugares del Estado, que el Estado no puede dejarlos de esa manera. Cuando yo veo que vos acabas de hacer una encuesta, el 63%, yo quiero que le vayan a preguntar a los hombres de la frontera, del Puesto de la Unión, de Laguna Blanca y de toda la frontera, del río Pilcomayo, qué piensa. Y te van a decir 90% quiere que la gente sabe y vaya a ese lugar, y que las fuerzas del Estado Nacional, no las Fuerzas Armadas, es el poder de policía que tiene el Estado, lleva a sus Fuerzas Armadas a ocupar un territorio que hoy está ocupado por las nuevas amenazas del mundo. Ni Rusia atacó Crimea, ni Rusia atacó Ucrania con sus fuerzas propias. Las disfrazó. Entonces, esto del ataque militar estatal no existe más. Esa la última guerra fue la guerra de Malvinas. Eso cambió. Hay nuevas amenazas, hay un nuevo cambio paradigmático y nosotros nos tenemos que adaptar. Pero no nosotros. Se adaptó Paraguay, se adaptó Brasil con el cifrón, el sistema de frontera, 8 países
10.000 kilómetros, llevó todas sus Fuerzas Armadas precisamente para estas nuevas amenazas. Este decreto, interpreto yo, que lo que quiere hacer es eso. Indiscutiblemente no es todo bueno. Los militares con los cuales acabo de hablar anoche, con oficiales jóvenes, con oficiales de alto rango, quieren que sea muy claro la participación desde el punto de vista del empeñamiento jurídico. Roberto, cuando las Fuerzas Armadas llegan al territorio, ocupen territorio que hoy están los criminales llevando y trayendo la droga por la PPP, el Paraguay y Paraná, y el plata, la están trayendo, el enemigo va a reaccionar. El enemigo tiene mucha plata, muchos millones de dólares en juego. Ahí nosotros, los militares, lo que están exigiendo son reglas claras jurídicas de cómo, ante el empeñamiento de la fuerza sobre las nuevas amenazas, eso no está determinado en el decreto y están muy a la expectativa y hay exigencias muy claras antes de salir a ocupar el terreno. Bien, 12 minutos después de las 2 de la tarde, tenemos a Hernán Funes allí en la redacción de rosario3.com, pero antes de ir a Hernán, nosotros arrancamos con el 63% de espectadores, o por lo menos gente participando de la cuenta Twitter viceversa, subió 10%, 73% dice que sí. ¿Por qué uno imagina que el 73% quiere que las Fuerzas Armadas ayuden a combatir el delito? Porque necesitan una respuesta efectiva que por lo menos hoy los grupos que combaten el delito no pueden dar. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablarlo en minutos con los interlocutores. Bueno, Hernán, tu opinión sobre el tema, bueno, más información de la que vos manejás cotidianamente. Mira, Roberto, inicialmente en los términos en los que está planteado de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, desde ya que luce interesante y genera nuevas expectativas, inclusive para la seguridad ciudadana, a la cual podrían ser involucrados un mayor número de efectivos de fuerzas federales para trabajar en el territorio contra la inseguridad, contra la violencia, si es que las Fuerzas Armadas son ubicadas en la frontera. Tengo algunos apuntes acá, y nosotros decimos hoy, bueno, hay 70.000 militares trabajando en la Argentina o activos en la Argentina para objetivos que hoy no se sabe cuáles son y que no están muy claros por aquellos conflictos viejos, el viejo conflicto de Chile, la guerra de Malvinas, de la cual ha pasado ya un tiempo considerable, y como decían recién los interlocutores, esto de, bueno, no hay conflicto con los países fronterizos. Lo cierto es que hay entonces un número muy importante de militares que hoy no tienen, pero que podrían tener un nuevo rol. ¿Qué nuevo rol? Bueno, sabemos de la extensión del río Paraná, del narcotráfico y de su penetración por el agua y de la escasez de recursos que muchas veces pueda tener Prefectura Naval, o más allá de los recursos que puedan estar, es tan amplio y tan grande el margen que sería saludable pensar en las Fuerzas Armadas trabajando en ese sentido. Vos sabés que siempre repiten los miembros de las Fuerzas de Seguridad esto de la frazada es corta, que para traer efectivos de fuerzas federales a algún lugar de la provincia de Santa Fe, como los últimos 300 gendarmes que llegaron, hay que tirar de un lado y eso descubre del otro, es decir, trajeron a Santa Fe, pero se descubrió, por ejemplo, últimamente a Santiago del Estero. Cuando Sergio Berni trajo 2, 3 o 4.000 gendarmes, habían salido en aquel momento para la provincia de Santa Fe y otros puntos unos 5.000 del conurbano bonaerense. Entonces, en esos términos podría pensarse que si Gendarmería se retira de las fronteras, ingresan las Fuerzas Armadas o algunos objetivos estratégicos interiores, Gendarmería, Prefectura, la propia Policía de Seguridad Aeroportuaria en algún momento podrían estar afectados a trabajar en los territorios, en barrios donde está la violencia, en barrios de Rosario. Hoy se ve a Prefectura y a Gendarmería, por ejemplo, en La Tablada, en barrio municipal, acompañando a fuerzas provinciales, donde hay aquí en Rosario una buena experiencia de tarea conjunta. ¿Por qué no pensar en ese sentido esa revalorización o esa reubicación de las Fuerzas Armadas en los términos en los que está planteado, contra el terrorismo y contra el narcotráfico? Hoy decía Miguel Ángel Toma, hay que actuar rápido, no para tener la experiencia de Brasil o de México con las Fuerzas Armadas, que ha generado más violencia interna en su lucha armada directamente en las calles contra el narcotráfico y contra el terrorismo, sino justamente para evitar eso y algunos extremos como Colombia. Es cierto, hay desconfianza, hay escasez de policías y de fuerzas federales y provinciales, y esto es algo que pasa en todas las provincias, pasa en Santa Fe, pasa en la provincia de Buenos Aires, donde Vidal ha inyectado unos 12.000 efectivos en las últimas horas. ¿Y por qué no pensarlo en estos términos, ¿no? En esto de la manta corta? Bueno, si le damos
militares a las fronteras y le damos militares también a lo que son las vías navegables, seguramente le podemos dar fuerzas federales a lo que son las tareas en los barrios, como por ejemplo la experiencia que actualmente está teniendo Santa Fe. En ese sentido, y siendo claros, creo que podría ser una experiencia positiva. Gracias, Hernán. Gracias por tu colaboración. Buen mediodía. Igualmente. Gran periodista de Canal 3, Hernán Funes. Vamos a un corte, volvemos con Carlos Cardoso, Víctor Hugo Rodríguez y esta pregunta que hacemos, ¿no? ¿Deben las Fuerzas Armadas de la Argentina colaborar en el combate del delito? Bueno, tu opinión es importante. Seguimos con el sí y el no alrededor de esta pregunta. ¿Deben las Fuerzas Armadas participar en el combate del delito? Bueno, más argumentos, Charlie. No, hay falta de confianza de la gente a los sectores que confrontan el delito hoy, a la fuerza, ¿no? Creen que la gendarmería es útil acá en Rosario, pero en la frontera es la que debe controlar el ingreso del narcotráfico y a las pruebas uno se remite, no pueden evitar que se ha avanzado mucho en los últimos años. Sí, bueno, pero hay decomisos que son históricos. No hay síndrome de abstinencia en ningún lugar de este país, ni en ningún lugar del mundo. El que quiere conseguir sustancias en el mundo la consigue en Nueva York, Ámsterdam, Argentina, Bolivia, en Chile, en los países más sofisticados socialmente hay. Lo que no hubo, o por lo que no hay en otros países, es el nivel de exposición violenta que hay, que hace que termine el vendedor organizando un delito alrededor de la seguridad personal. La gente se siente afectada por esto y aquí en Rosario lo hemos vivido, digamos. El mejor, entre comillas, esto es un emblema, el mejor narcotráfico es invisible. No lo ve ni la justicia, no lo ve el poder político, no lo ve la fuerza de seguridad, porque no genera, más allá de la comercialización, ningún daño colateral. Pero hablábamos de las Fuerzas Armadas. ¿Este proyecto es reivindicar a la Fuerza Armada en un lugar distinto al que estaba? No sé si reivindicar, pero sí darle una utilidad a las potencialidades de las Fuerzas Armadas. Y en esto me parece que se ha dado todo un proceso de reconversión
que bueno, ha llevado muchos años, pero que indudablemente ha hecho que la profesionalización, en su momento la abolición del servicio militar obligatorio, que obligó, valga la redundancia, a que gente con vocación para estar en las Fuerzas Armadas tomen parte de las Fuerzas Armadas, de alguna manera es darle valor y que se sientan útiles. Reitero, la ley es clara, la ley es clarísima. Agitar fantasmas con respecto a posibles eventos de seguridad interior, reitero, no tiene nada que ver con el espíritu del decreto. Me llama también mucho la atención la reacción del socialismo aquí en la provincia de Santa Fe. Ya el ministro Puyaro salió a decir alguna cosa. Que no, él no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo. Pero bueno, nosotros acá en la provincia de Santa Fe pasamos por una experiencia realmente muy comprometida. Hernán recién lo decía. Y ustedes, sí, como decía un título, ¿ustedes se ponen las botas? No, a ver, quiero mostrar Sí. algo que sale en un medio gráfico semanal, en donde el socialismo dice, a través de este medio, cosas que quizás sus dirigentes no pueden salir a decir en público. El macrismo se pone las botas, lo dice este semanario. Cruz del Sur. Que, bueno, es indudablemente vinculado al partido que gobierna la ciudad y la provincia. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver el espíritu del decreto del presidente de la Nación. Y digo, quizás si se hubiesen aprovechado algunos recursos de logística, tendríamos, a través de las Fuerzas Armadas, tendríamos en la ciudad más gendarmes, más prefectos y más personal de la PCA. Bueno, ¿qué pensás, Víctor Hugo, de esto? Y que al Ejército, naturalmente, y a las Fuerzas Armadas me parece un cambio fantástico desde el punto de vista de la conjustez. En Malvinas hemos sufrido la parcialización total de toda la fuerza. Había tropa que quería embarcar en Río Gallego y decían, no, este es un avión de la Fuerza Aérea. Ese desastre, a través de este sistema, se está llevando desde el punto de vista conjunto. Y por otra parte, ¿a qué soldado, con vocación de soldado, no le interesa servir a su pueblo, participar dentro de la seguridad de la frontera, en la libertad y en la vida de las personas? ¿Cómo no le va a interesar? Que se queden tranquilos del Rosario, que se queden tranquilos en el conurbano, que ningún soldado va a cumplir ninguna orden de venir a este lugar. Están en la frontera contra las nuevas amenazas. Creo que el sistema ha sido claro y después de tantos años de humillación, desprecio, abandono y demás, o que la Bullrich quiso ir a robar 5.000 oficiales, suboficiales preparados, equipados e instruidos desde el punto de vista del arma y del espíritu de soldado con eficiencia y eficacia, fracasó porque era una bestialidad. Ahora van a ir esos mismos a la frontera con sus generales y los gendarmes. ¿Están preparados para eso? Mire, tan preparados están que están preparados por el mundo. Vienen de estar, la masa de las Fuerzas Armadas está instruida y preparada con Naciones Unidas. Todos han ido a Chipre, Haití y a todos los lugares del mundo y son privilegiados. Le aclaro que acaba de venir un oficial hace 3 meses y durante un año con toda su familia le acaban de decir que vuelva porque lo necesitan. Ese es el espíritu que tienen las fuerzas argentinas en el mundo. Traen esa experiencia para ponerla a disposición de la nación en la frontera. Me parece maravilloso. No me gusta que sigan vendiendo terrenos. Vengo de Rusia y de ver la Rusia soviética. Al lado del Kremlin, con los lugares abandonados al lado del Volga. Nadie se le ocurrió vender, porque algún día la Rusia blanca resurgirá y en ese lugar algo se hará. Bien. Que no vendan tanto los porteñitos unitarios que nos molestan los militares. Bien. ¿Qué pensás vos de esto que decía Víctor Hugo? Esta cuestión, yo hablo de la confianza de las fuerzas que todavía están operativas en la seguridad en la Argentina. No hay confianza y tal vez esté atravesada también por la corrupción. ¿Eso hace más vulnerable la situación? Bueno, hay que ir al hueso, indudablemente. En el día de ayer escuchaba las noticias acerca de una banda que operaba con protección policial en una gama de delitos complejos en la provincia de Buenos Aires. Se hizo el caso muy difundido porque el hermano de un famoso futbolista era integrante de esa banda, y me parece que en ese caso la gobernadora Vidal y su ministro de Seguridad Ritondo tienen la total y plena convicción
de separar la paja del trigo. Y acá no tenemos que generalizar, porque este es el otro punto, y este es el otro tema, y esto es algunos discursos que estoy escuchando. Obviamente, no toda la policía es corrupta, es una parte que hay que extirpar de la fuerza. Lo mismo puede pasar con las fuerzas de seguridad, y estoy total y absolutamente convencido que dentro de las Fuerzas Armadas la corriente total y absolutamente mayoritaria tiene que ver con un respeto total a la Constitución y a la democracia. Entonces, ¿para qué agitar fantasmas? ¿Para qué volver a la grieta? ¿Para qué volver a la grieta? A ver, de una buena vez por todas empecemos a pensar un país lógico, razonable, y si se necesita la Gendarmería y la Prefectura en lugares críticos como el conurbano Rosario, hagamos todo lo posible para tener más efectivos. Bien, ¿qué piensan, por lo menos los quienes están viendo aquí, a través de la red social que tenemos en Twitter, cuenta Twitter? El 74% que sí, el 26% que no. Hay muchos buenos retweets y argumentos alrededor de esta idea, por lo menos discutir qué necesita la Argentina para combatir el delito, ¿no? Víctor Hugo, ¿vos qué pensás de esta pregunta? ¿Qué necesita la Argentina para combatir efectivamente el delito? ¿Por qué no puede el Estado hoy garantizar por lo menos efectivamente este combate, ¿no? ¿Cómo se ganan los combates? Yo soy infante, ocupando el terreno. Lo peor que le podés dejar al enemigo es el terreno, sí, y que lleve adelante. Esta es una propuesta de ocupar un terreno que hoy lleva adelante al enemigo, y todo lo vemos por televisión y hemos visto en todos los programas cómo atraviesan la frontera del Pilcomayo, cómo entran y salen del Pilcomayo. Me parece que a partir de este momento el Poder Ejecutivo ha decidido llevar adelante eso. Pero me quedo, para mí, me quiero pensar, quedar con lo más importante que dijo el presidente, que es recuperar la producción para la defensa de las Fuerzas Armadas. Aquí teníamos la fábrica militar Domingo Mateu, teníamos las fábricas militares, teníamos los batallones arsenales. Los Chicago Boys, Cavallo y Menem destruyeron absolutamente todo por orden del mandato del norte, de los yanquis. Yo espero que esa vocación que la tiene prevista para la última parte del plan es trascendente, que la fuerza de las Fuerzas Armadas trabajen para la producción de la defensa. ¿Se siente sensibilizado por la poca confianza que hay de un sector de la población con respecto al desempeño de las herramientas que el Estado tenga para combatir el delito, ¿no? No me cabe ninguna duda, por eso creo que están reaccionando recién ahora, 40 años en el ostracismo las Fuerzas Armadas, ahora las necesitan, me parece bien que hayan pensado. El 9 de julio pasado se suspendió un acto, por lo menos el desfile, por una pelea salarial que hay con las Fuerzas Armadas. ¿Eso puede haber influido también, Carlos? Sí, indudablemente se replanteó todo el esquema, incluso el propio ministro de Defensa reconoció un error en cuanto a ese tema. Me parece muy loable decir, bueno, sí, tuvimos un error, vamos a recomponer el tema, y me parece que este es otro gesto, ¿no? Me parece que es otro gesto. Bueno, después será una cuestión de los constitucionalistas, ninguno de los tres lo somos, sí, la cuestión del debate en el Congreso de la Nación, ¿no? Sí, porque transitar el Congreso. Ese es un debate más finito. Yo lo que digo es, no vayamos con discursos hechos, no vayamos con estigmatizaciones. Seguramente va a venir ese discurso. No soy especialista en la materia y tendríamos que tener el rigor de alguien de la academia que nos diga efectivamente si esto es o no competencia del Congreso de la Nación. Pero tratemos de ampliar los márgenes del debate. Bueno, sabemos que vivimos en un país donde la máxima exigencia que la población le hace a la dirigencia política es la garantía de seguridad, algo que no se puede cumplir, digamos, ni en Rosario ni en Santa Fe, pero en ningún lugar del país se vive con comodidad, con confort, porque el delito está fácilmente organizable. Alrededor de esta historia es la demanda, por lo menos, que le hace hoy la población a las fuerzas políticas. Una conclusión final tuya, Víctor Hugo. Cuando veníamos en Malvinas, yo venía preso en el Canberra, un oficial inglés nos dijo, para mí primero está la tecnología, luego para el ejército inglés, primero la tecnología, luego está la logística, o sea, mucha tecnología, finalmente instrucción y valor. En el campo de combate se enfrenta finalmente entre dos oponentes, la tecnología como el valor contra el valor. Esto fue y así no fue
en Malvinas. En este caso, lo único que nos queda hoy al ejército argentino es la instrucción y el valor. Con eso le alcanza para ir a ocupar y para dar seguridad a lo que nuestro querido y bendito pueblo argentino necesita, sobre todo a las tropas abandonadas, los pueblos abandonados del norte. Con instrucción y valor, principios y valores que tiene el ejército, se van a poner muy contentos mis amigos del norte. La conclusión final tuya, por lo menos, Carlos. Dejar por tercera vez absolutamente en claro que el decreto del presidente de la Nación respeta total y absolutamente la ley. Nunca y en ningún caso un decreto puede estar por arriba del valor de una ley de la Nación. Y está total y absolutamente claro y definido el rol de las Fuerzas Armadas y la imposibilidad de participar en cualquier evento que tenga que ver con la seguridad interior. El que diga algo en contrario está mintiendo. A ver qué pensabas vos del otro lado, en la comodidad de tu casa, de estar cómodo con este día espantoso. 75, digo espantoso climáticamente hablando, ¿no? 75% que sí, el 25% que no. Hay argumentaciones también que podemos leer en la cuenta Twitter de Viceversa 3, así que, bueno, alguna pregunta, respuestas distintas. Gracias por acompañarnos, gracias Víctor Hugo por venir, gracias Charlie por siempre tu presencia. Nos encontraremos el próximo miércoles, 2 de la tarde. Una pregunta, varias respuestas distintas. Gracias por acompañarnos.